Había un barco de la Armada de Estados Unidos que estaba pasando por una isla que no había sido explorada por ninguna persona hasta el momento que ellos conocían. Cuando ellos llegan a este lugar, ellos se detienen y un grupo de personas se desmonta del barco para explorar y ver si había una persona aquí con vida para ellos rescatarla, para ellos poder tomarla, porque parecía que nadie habitaba en este lugar. Pero cuando ellos bajaron, encontraron a un solo habitante, a una sola persona que había estado en esa isla por años. Cuando ellos llegan, la persona lo recibe con mucho cariño y el capitán le pregunta su nombre y le es muy curioso porque cuando el capitán ve, habían 3 casas, 3 chozas pequeñas que el hombre tenía, y el capitán le pareció muy interesante y por curiosidad le preguntó ¿para qué son esas 3 chozas si solamente hay una sola persona? Él le dijo, bueno, es fácil, aquí te lo explico. La choza de la izquierda es mi casa, la choza de la derecha es mi iglesia. Y él le preguntó, ¿y qué pasa con la del medio? Le dijo, esa era la iglesia en la que yo asistía antes. Porque no entienden el chiste, pero déjenme explicárselo. La idea que le pareció curioso al capitán es que habían 2 iglesias en este lugar que él había construido y él era la única persona. Y él dice, esta era la iglesia que yo asistía antes, esta es mi casa y esta es la que asisto ahora. La idea con esto, hermano, es que esa tercera choza o esa tercera casa es la iglesia de alguien o era la iglesia de alguien. Muchas veces nosotros podemos cambiar o estar de iglesia en iglesia y buscamos un lugar donde nosotros podamos congregarnos. La vida de nosotros como creyente es que nosotros debemos analizar cuál es la razón por la cual nosotros hacemos las cosas, o quién es que tiene el problema, o dónde radica el problema, si es en nosotros o en las personas o en alguna iglesia. No estoy diciendo, hermano, que es un pecado o que está mal nosotros explorar otro lugar. Lo que yo quiero es que nosotros entendamos cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Y con esto, hermano, es que si en algún momento tú dices, yo quiero dejar de asistir a este lugar para irme a tal lugar, tú te sientas en toda la confianza de hacerlo, pero que lo hagas por las motivaciones correctas. Nunca es sabio nosotros salirnos de un lugar simplemente dejando conflicto o dejando asuntos sin resolver donde nosotros estábamos antes. En esta mañana, hermano, vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar una serie de ciertos pasajes de la Biblia, pero con el tema, la iglesia, un lugar de. Y aquí vamos a ir añadiendo ciertos adjetivos donde vamos a estar describiendo de cómo debe lucir la iglesia. ¿Qué nosotros debemos buscar en una iglesia? Y con esto quiero que ustedes mismos analicen dónde están. Yo quiero que ustedes mismos vean al lugar donde ustedes asisten, este lugar o cualquier otro lugar, y ustedes evalúen realmente este lugar está cumpliendo con los requisitos bíblicos para nosotros poder crecer espiritualmente. Un poema muy famoso escrito por Mavis Williams, él dice, y pueden leerlo conmigo, él dice de esta manera: si encuentras la iglesia perfecta, sin un solo defecto ni mancha, por favor, no te unas a ella, arruinarás el ambiente.
Si encuentras la iglesia perfecta, donde cesan todas las ansiedades, entonces pásala de largo, no sea que al unirte a ella estropees la obra maestra. Si encuentras la iglesia perfecta, entonces ni se te ocurra pisar en ese terreno sagrado. Serías un inadaptado allí. La idea de este poema sarcástico es decirnos, en ningún lugar nosotros vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y en el momento que nosotros la encontremos, nosotros deberíamos evitar salir ahí, no vaya a ser que nosotros la arruinemos, porque no existe tal cosa. No existe un lugar, no existe una iglesia, ni ha existido ni va a existir mientras nosotros estemos en este mundo, porque todos nosotros somos pecadores. Y en esta mañana, al nosotros iniciar esta nueva serie, la iglesia, un lugar donde nosotros vamos a ver diferentes características en la cual todos nosotros que componemos el cuerpo de Cristo jugamos un papel importante. Y te veas a la luz de la palabra de Dios qué papel juegas tú en la iglesia. El propósito de esta serie que iniciamos hoy es este: motivar a la congregación a amar, valorar y comprometerse con su iglesia local, a pesar de sus imperfecciones. Es que nosotros podamos valorar, que nosotros podamos involucrarnos y comprometernos a pesar de las imperfecciones que nosotros tenemos. Hay muchas razones por las cuales una persona puede moverse de un lugar a otro. Y hay muchas cosas que la iglesia puede provocar en alguien. Puede provocar heridas, decepciones, razones por falsa doctrina, abuso del liderazgo. Sea cual sea estas razones, nosotros debemos entender que en ningún lugar que nosotros vayamos vamos a encontrar un lugar perfecto. Pero nosotros debemos entender cuáles son las cualidades, cuáles son los componentes, cuáles son las características que debe cumplir una iglesia para yo ser parte de la misma. Y esta mañana quiero comenzar introduciendo esta serie con el siguiente tema: los componentes de una iglesia saludable. ¿Cuáles son las cosas que yo debo observar bíblicamente en una iglesia para nosotros poder considerarla saludable, no perfecta? Una iglesia saludable, pero no una iglesia perfecta. En Hechos capítulo 2 versículo 36 hasta el 42, me voy a enfocar en el versículo 42, pero voy a leer para que nosotros podamos tener el contexto en general de lo que se está dando aquí en Hechos capítulo 2 versículo 36 al 42. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 36 del capítulo 2 de Hechos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. El panorama general de Hechos capítulo 2 que nosotros encontramos está narrando el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo. En este lugar donde ellos reciben el Espíritu Santo, Pedro comienza a hablarle a una gran multitud. Y en esa gran multitud, Pedro comienza a decirle: bautícense, arrepiéntanse de sus pecados y sigan al Señor, aquel que ustedes rechazaron.
en este sermón de Pedro se convirtieron al cristianismo, se arrepintieron de sus pecados alrededor de 3,000 personas. Ahora, había aquí, esto suena muy bonito, esto suena muy hermoso cuando tú dices, muchas personas aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero lo complicado con todo esto, ¿y ahora qué? ¿Cómo ellos iban a guiar, aunque estas personas eran de diferentes lugares, iban a regresar a sus ciudades, pero gran mayoría se iba a quedar en Jerusalén? Ahora, una iglesia crece, pero a medida que crece, trae sus desafíos. Porque más persona implica más trabajo, más persona implica más divisiones y opiniones. Si usted tiene una iglesia de un grupo de personas, de 5 personas pueden tener diferentes opiniones. Ahora imagínate 120 y después 300 y 500, pero en este caso hay 3,000 personas. ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Qué iban a hacer los apóstoles? ¿O qué iban a hacer las personas donde estas se iban a congregar? Ahora, no importa el tamaño de una iglesia, ya sea una iglesia pequeña, una iglesia grande, una iglesia donde haya multitud, como una persona donde haya un grupo pequeño, hay componentes que no deben variar. Y aquí nosotros encontramos en el capítulo 2, versículo 42, los siguientes 3 componentes, elementos esenciales para una iglesia saludable. En primer lugar, lo que debemos observar, lo que nosotros debemos prestar atención es la enseñanza fiel de la palabra de Dios. En cualquier lugar donde usted visite, en cualquier lugar donde usted esté considerando asistir, tenga pendiente lo siguiente, y es que lo primero que nosotros debemos entender y debemos buscar en una iglesia saludable es que la enseñanza de la palabra de Dios sea fiel y constante. Mire cómo dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos se mantuvieron firme y constante en la doctrina que enseñaron los apóstoles. Ahora, cuando nosotros hablamos de doctrinas, debemos entender que en sentido general la doctrina es simplemente una enseñanza. Ahora, esa enseñanza puede ser una enseñanza saludable, una enseñanza buena, como una enseñanza mala. En la Biblia se hablan de 3 tipos de enseñanzas. Está la enseñanza de los demonios. Está la enseñanza de los hombres, los fariseos que enseñaban sus propios modelos, su propio estilo de vivir. Y está la enseñanza de Dios. Ahora, son 3 doctrinas. Nosotros debemos saber cuál doctrina, cuál enseñanza viene de Dios, cuál viene de los hombres, cuál viene de los demonios. Y la Biblia habla muy claramente de estos 3 tipos de enseñanzas. Ahora, cuando nosotros hablamos de doctrina bíblica, ¿qué es doctrina bíblica? Hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta al hablar de una doctrina bíblica. Es la enseñanza de parte de Dios acerca de Dios que nos lleva a conocer a Dios. Voy a dividir esto en 3 partes. Una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica. La enseñanza viene de parte de Dios. Es una enseñanza, no es aquella que tiene su raíz en una persona en particular. Es una enseñanza que viene directamente de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 muy claramente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La fuente de la enseñanza no es una revelación particular de un hombre, de una persona. La fuente es Dios. Yo no puedo venir a ustedes a hablarle delante de este púlpito. Sería injusto y sería incorrecto y sería una blasfemia de mi parte venir y decirle mi experiencia. Yo lo que tengo que transmitir es el mensaje de la palabra de Dios que viene de Dios y está
enraizado en Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en doctrina, debemos de pensar, ¿es una enseñanza de parte de Dios? ¿O es alguien que simplemente me está distrayendo para que yo siga sus enseñanzas, lo que esta persona hace? ¿O una secta o un grupo en particular de personas? Número 2, es una enseñanza acerca de Dios. Viene de Dios y es acerca de Dios. Segunda Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo le está diciendo a Timoteo, aquí, sí, evita hablar cosas que no tienen base, que no tienen sentido. Evita hablar un montón de palabrería. Evita hablar a las personas lo que ellos quieren escuchar. Hay una gran diferencia entre nosotros predicar de Dios y nosotros predicar cosas que no tienen que ver con Dios para distraer a las personas. Muchas veces las personas no quieren escuchar la verdad, muchas veces están interesados más en escuchar lo que sus oídos les parece bien. Muchas veces la verdad puede ser bien recibida, pero otras veces la verdad puede ser bastante dura de escuchar. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, habla de Dios y las cosas que tienen que ver con Dios. Y en tercer lugar, es una doctrina que nos lleva a conocer a Dios. El objeto principal de la doctrina bíblica siempre será Dios y debe ser Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer, que me lleve a conocer a Dios? Es nosotros viendo el mensaje que ha sido revelado. Es decir, cuando nosotros decidimos estudiar la Biblia no debemos verla nosotros como, y se lo he repetido esto varias veces, como si fuera un buffet. En un buffet tú eliges lo que quieres comer. Vas al buffet y dices, quiero pollo, quiero arroz, quiero ensalada o quiero esto. Y pones en tu plato y después vuelve otra vez y escoge. La palabra de Dios debe ser vista como algo que a nosotros nos va a fortalecer. Y Dios ha determinado, esta es la dieta. Esta es la forma en que debes estudiarla. Y es todo el mensaje de la palabra de Dios. A veces puede ser divertido, puede ser, hay gente que dice voy a abrir la Biblia y no hay ningún problema con hacer esto. Pero es que a veces, es que a mí me gusta leer los salmos. Lo único que leo son los salmos, porque me inspira, me dice cosas bonitas. Pero ahí cuando tú me pones a leer Mateo, o me pones a leer ese libro de que Daniel o Apocalipsis, o me llevas a estudiar Génesis, Levítico, todo eso es el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice, la forma de conocer a Dios es a través de todo el consejo de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros hemos creado la disciplina como iglesia, es estudiar la Biblia versículo por versículo, porque conocer a Dios implica no es escoger una parte, es ver todo el consejo que Dios ha revelado. Si tomo un libro, vamos a terminar ese libro. Vamos a terminarlo y verlo de tapa a tapa. No tiene sentido que tú compres un libro, vayas a la librería, a la biblioteca, tomes un libro y diga, déjame abrirlo a la mitad, leer aquí. No vas a ver cuál es el principio y no vas a entender el final. Es decir, cuando tú tomas un libro de la Biblia y dices, quiero conocer a Dios, entonces déjame ver qué dice en Efesios Pablo acerca de Dios desde el principio hasta el final. No parece divertido. Y hay momentos, y créame, que cuando estoy estudiando para predicar algún versículo en particular o un capítulo de la Biblia, hay cosas que son difíciles, pero es la palabra de Dios.
y debemos enseñar todo el consejo que Dios ha revelado. En primer lugar, hemos visto que una iglesia saludable tiene que entender que la enseñanza fiel de la palabra de Dios es lo primordial. En segundo lugar, la comunión con otros creyentes. La comunión con otros creyentes. Y versículo 42, la parte B. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con otros en el partimiento del pan. Como resultado de obedecer la palabra de Dios, viene entonces la comunión. Viene entonces el nosotros cuidarnos, protegernos y estar los unos con los otros. Pero la forma en que nosotros debemos hacer esto, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera. Efesios 4, 1 al 6. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y la manera en que debemos andar, y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay muchas cosas que desempacar en estos versículos, lo cual no nos da el tiempo. Pero los creyentes tenemos la responsabilidad. Debe resaltar esto: como creyente, hermano, nosotros no tenemos la responsabilidad de crear la unidad en la iglesia. Nosotros no creamos la unidad en la iglesia. No, eso ya lo hizo Dios a través de la obra redentora de Cristo. La unidad ya es un hecho consumado por Dios mismo. Dios es quien nos une a nosotros en un cuerpo. Dios es quien nos llama a nosotros, crea una iglesia, crea una unidad. No es algo que nosotros debemos crear. Ahora, nuestra responsabilidad es alimentar, preservar y fortalecer esa unidad. Mi responsabilidad como creyente no es crear la unidad entre ustedes. Es que a través de la palabra de Dios nosotros nos podamos fortalecer y podamos preservar, continuar en esa unidad que ya Dios ha creado. ¿O cómo llegamos a este punto? La única forma que tú y yo podemos llegar hasta este punto es con lo que Pablo dice: anda en humildad, en mansedumbre, soportando en paciencia con amor los unos a los otros. Solamente cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros. Hasta que Cristo no sea formado, hasta que Cristo no transforme ciertas áreas en mi vida, va a ser difícil yo poder perseverar en unidad en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, en cualquier ámbito de mi vida. Hay 3 prácticas que puedo resumir esto para nosotros poder crear esa comunidad, esa comunión entre creyentes. Acepta a los demás creyentes como tú fuiste aceptado por Jesús. Acepta a los demás creyentes como tú has sido aceptado por Jesús. No es que tú vas a recibir a quien te cae mejor. Porque si fuera por nuestro aspecto, o por nuestras características, o por lo que nosotros traemos ante Jesús, ninguno de nosotros podría ser aceptable ante los ojos de Dios. Ahora, si nosotros decidimos aceptar a otros como Cristo nos ha aceptado, entonces debemos entender que hay que quitar de un lado el favoritismo. ¿Quién me cae mejor? ¿Quién se lleva mejor conmigo? No, la comunión no se trata de eso. Número 2, ama a otros creyentes a pesar de sus diferencias teológicas o gustos musicales. No hay 2 cosas que desunan más a la iglesia que doctrinas teológicas, gustos musicales.
No, es que, hermano, yo no puedo llevarme bien porque a esta persona le gusta la música muy alta y la música muy rápida. La música mía es una música de piano nada más, pastor. Lo único que debemos tocar en esta iglesia, si en esta iglesia no solamente se cantan los himnos de los años 1800, no puedo ir a ese lugar. No, es poner guitarra. En muchas ocasiones, recuerden, las iglesias bautistas llegaron a ver, muchas iglesias, no todas, llegaron a ver la batería como un instrumento del diablo. Hermano, no hay una batería aquí, no es porque es un instrumento del diablo, es que no hay ninguno que la toque. Tenemos ¿cómo se llama? El cajón, pero me gustaría tener una batería, hermano, porque la Biblia dice en el Salmo 150, alaba al Señor con un montón de instrumentos. Pero también aspectos teológicos. Hay enseñanzas cardinales, esenciales en la iglesia, la cual no se puede negociar. Dios, el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios enviado en carne, la salvación es segura en nuestro Señor Jesucristo. Hay enseñanzas esenciales, pero hay otras cosas, hermanos, que no vale la pena nosotros comenzar a discutir y hacer enemistades con otros hermanos. No es que él cree tal cosa. No es que él cree que Génesis, que la creación fue creada. Hay muchas iglesias que se dividen. Mira, hay un montón de... La creación fue creada en 6 días o fue creada en miles de años. Hay diferentes opiniones, hermano. Pero eso no debe dividirnos a nosotros, porque hay cosas en la Biblia la cual tú y yo no tenemos la respuesta final. Y a veces nos llevamos y perdemos el tiempo, yo digo, como boberías. Hay enseñanzas que no pueden ser, son innegociables. Voy a defenderla, pero hay otras cosas, hermanos, que hay que dejarla pasar para nosotros crear la unidad en amor. Y por último, hermano, en este punto, perdona a otros aunque tú pienses que tenga la razón. Decide perdonar, decide dejar el rencor y guardar la amargura, aunque tú creas que tiene la razón. ¿O no? Pastor, fue ese que me pasó por el lado y no me dijo ni hola. Saludó a 3 y yo estaba ahí, me pasó como que yo no soy nadie. Fue fulano que fue él que me dijo esto, hizo aquello. Cosas, hermanos, que quizá la otra persona ni siquiera sabe. Pero aunque tú creas tener la razón, si tú quieres preservar la unidad en el cuerpo de Cristo, hermano, perdona aunque tú tengas, aunque te creas. Aunque te creas que eres el perfecto o la perfecta, nosotros, hermanos, estamos llamados para no crear la unidad, pero sí perseverar en ella, fortalecerla. ¿Cuáles son las cosas que a ti que tú no estás ayudando a perseverar, a fortalecer en la unidad de nuestra iglesia? Yo no estoy diciendo, hermano, que para nosotros estar en comunión y unidos tenemos que tener los mismos gustos o pensar de la misma manera. Hay asuntos políticas, tú tienes un pensamiento, yo tengo otro. Música, te gusta una, te gusta otra. Pero qué cosa nosotros estamos haciendo en todo lo que hacemos. Recuerda que Dios debe tener la preeminencia. Es que la forma de vestirnos, pastor, debe ser de cierta manera. Y si no es de cierta manera, hermano, la Biblia lo único que nos dice, viste de una forma que honre al Señor. Ahora, aquí hay muchas cosas que debemos nosotros considerar, pero en todo esto, hermano, procuremos nosotros perseverar en la unidad, en la comunión los unos con los otros. En tercer lugar, hermano, una iglesia que quiere crecer saludable, la enseñanza, la unidad o comunión en el cuerpo de Cristo, la oración constante. Mire cómo termina el versículo diciendo,
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y el partimiento del pan y en las oraciones. No existe una iglesia fuerte si la oración no es parte esencial de la vida de cada creyente. Una iglesia que no ora es una iglesia que se apaga lentamente. Una iglesia a la cual no cuenta con personas que están constantemente orando al Señor es una iglesia que se va apagando lentamente. Para muchos es fácil escuchar una música, poner en el auto y adorar al Señor. Escuchar una predicación, escuchar un podcast o esto es fácil, pero detenernos a orar no lo es tan fácil. Porque orar tiene que implicar que mi mente tiene que enfocarse en Dios, pero no tan solamente eso, sino que debo de depender de alguien más. Tengo que depender y reconocer mis limitaciones. La Biblia nos dice orar sin cesar. Jesucristo instó a sus discípulos a orar para que no entren en tentación. Lo primero que le enseñó a sus discípulos fue a orar, no a predicar. Y nosotros, hermanos, si queremos fortalecernos, si nosotros queremos perseverar en el Señor, la oración debe ser un instrumento esencial como creyente. ¿Por qué orar juntos como creyentes? ¿Ok? Juntos. Es bueno que tú tengas una disciplina de oración, pero ¿por qué es importante que nosotros oremos juntos? Nos recuerda y nos anima la importancia de la oración unos con otros. Número 2, es un modelo para que otros aprendamos a orar. O cómo debemos orar. Cuando yo escucho a otra persona orar, también aprendo de estas personas. Une a la iglesia en los propósitos de Dios, pero también nos ayuda a ser más vulnerables y ser más transparentes con otras personas, para compartir nuestras luchas y nuestras cargas. Por razones que nosotros no tenemos necesariamente un edificio donde podamos escoger el horario que nosotros querramos durante la semana. Hemos establecido que el domingo es un día cargado. Pero va a llegar un momento en que muchas cosas van a cambiar, pero nuestro tiempo de oración, y aprovecho para recordarle otra vez a ustedes, todos los domingos a las 9:30 hay un grupo fiel de 8 personas que están orando al Señor constantemente. Estamos orando al Señor. Estamos orando por las peticiones que están en el boletín. Para los que no sabían, en el boletín hay una lista de peticiones. Léanlo. Tenemos, hermano, un tiempo orando como iglesia. Por las familias, por los matrimonios, por los solteros. Pero queremos que otros puedan animarse. Un horario difícil a las 9:30, sí es un horario difícil para algunas personas, pero no imposible. No te estoy diciendo que tú eres menos espiritual, sino eres parte de esto. Pero lo que quiero decirte, hay un espacio donde podemos venir y abrir nuestros corazones y poder compartir unos con otros y orar los unos por los otros. Todos los domingos a las 9:30 estamos apartando este tiempo. Está bien si solamente puedes estar por 20 minutos, por 30 minutos, por lo que sea, pero hay una oportunidad para nosotros poder orar los unos por los otros. Una iglesia que no ora es una iglesia que va muriendo lentamente. Pero la pregunta también es, hermano, y esto es más personal, ¿estás apartando un tiempo para orar al Señor personalmente? Y no estoy hablando de cuando te montas al auto y hay 5 minutos de tu trabajo a tu casa o 10 minutos y dices, este es el tiempo.
para orar al Señor. No, estoy hablando intencionalmente. Intencionalmente estás apartando un tiempo para orar al Señor. O estás dejando esta disciplina morir poco a poco. Quiero animarle a ustedes como Grace en español, como nuestra iglesia, como nuestro cuerpo, a 3 cosas, hermanos. Ser enseñable, a que seamos enseñables, a abrazar la palabra de Dios con obediencia, a vivir en comunidad, no en aislamiento. No vivir aislado, uno por aquí, otro por allá. No, a vivir en unidad, a vivir en comunidad. A que podamos buscarnos los unos con los otros, a amarnos y demostrar ese amor en Cristo y a orar como iglesia, a unirnos como congregación. Nos mantendremos unidos, hermanos, en la medida en que nosotros pongamos la palabra de Dios como nuestra prioridad, como iglesia, como congregación. Inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Que nuestro Dios, su palabra, sea lo que nosotros procuremos con intencionalidad. Y que podamos nosotros ver la importancia que tiene su palabra, la comunidad uno con otros y la oración constante. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de que podamos conocerte más y acercarnos más a ti. Tu palabra es verdad. Tu palabra es digna, tu palabra es veraz, es santa, es perfecta. Nosotros podamos depender de ella. En el nombre de Jesús.